Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro último día de maratón de conferencias. Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones por estos 5 años de transmisión de Radio Epicentro. Y hoy vamos a iniciar con Saúl Ruiz, directamente desde Sonora. Saúl Ruiz es ingeniero químico egresado por la Universidad de Sonora, con maestría en Ciencias Sociales. Cuenta con más de 24 años de experiencia en áreas de medio ambiente y desarrollo sustentable, salud ambiental y ocupacional, seguridad y higiene industrial, protección civil, seguridad patrimonial, relaciones comunitarias, gobierno y relaciones gubernamentales y administración, lo que ha llevado a ocupar puestos como asesor de ingeniería ambiental, jefe del Departamento Ambiental, Seguridad de Comunicación, director de Preservación Ecológica y director general de Protección Ambiental de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, superintendente de Seguridad, Salud y Ambiente en Minería, director del Instituto Municipal de Ecología en Hermosillo, Sonora. En el ámbito privado, actualmente es director de la empresa Green CO, Asesoría Ambiental, Seguridad y Protección Civil. Y vamos a tener el gusto de escucharlo con el tema Percepciones de Riesgo en la Industria. Bienvenido, Saúl. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Pues, antes que nada, aprovechar y felicitar a Epicentro en el 5º aniversario. Un saludo para todos los colegas de Epicentro nacional e internacional. Y pues vamos a iniciar con la parte de lo que es la percepción del riesgo en la industria. En este asunto, nosotros nos preguntamos o tenemos la idea en la sociedad de que la industria es algo riesgoso, y en ese sentido así es como nos manejamos, y tenemos la idea también de que las personas que laboran en la industria lo hacen de forma segura, con demasiado cuidado o extremo cuidado en su quehacer. Entonces vamos a analizar estas situaciones, qué es lo que en realidad pasa en las mentes de los trabajadores de la industria. Para esta ocasión vamos a ver rapidito los temas del riesgo, lo que es el riesgo objetivo y el subjetivo, la percepción del riesgo, los conceptos teóricos de la sociología del riesgo, y finalmente algunos ejemplos de percepciones de riesgo en la industria en general. Como es bien sabido, actualmente nos desenvolvemos en lo que es la sociología del riesgo o la sociedad del riesgo, un término del filósofo alemán Ulrich Beck, en el cual prácticamente nos dice que ahorita estamos inmersos en una serie de riesgos, los cuales a veces percibimos, a veces no, nos enteramos no de los mismos, pero todo en aras de tener un beneficio de nuestras necesidades o satisfactores que como sociedad requerimos, justa o injustamente, pero bueno. En este sentido, pues cada sociedad decide los riesgos a los que quiere enfrentar o convivir, y en particular tenemos los tipos de riesgos. El riesgo objetivo, que lo podemos resumir entre el riesgo va a pasar o no, independientemente de que nos demos cuenta del mismo. Es decir, está muy fácil aquí. Existe una fórmula matemática para tener una magnitud del riesgo y en base a eso decidir si vamos a actuar o no conforme a él. Por ejemplo, tenemos el caso del enfisema pulmonar por estar fumando. Es un riesgo objetivo, es un riesgo calculado. Es muy probable que quien fume va a desarrollar un cáncer de pulmón, obviamente, es un riesgo objetivo. En forma similar tenemos el riesgo subjetivo. El riesgo subjetivo nos remite a lo que es la percepción personal, digamos, o grupal, social, de la existencia o no de un riesgo. Es decir, nosotros creemos o no creemos que va a pasar un riesgo. Porque en la actualidad tenemos el clásico ejemplo del uso o no de un cubrebocas ahorita en plena pandemia. Tenemos en la imagen gente con y sin
cubrebocas. Entonces, algunas personas que creen en el riesgo y otras personas que no creen en el riesgo, y en base a esa creencia, a esa percepción, es como actúan de una u otra manera. Cabe resaltar la existencia, digamos, o la percepción del riesgo subjetivo es independiente de la magnitud del riesgo objetivo. Entonces, como les comentaba, la acción, digamos, de una persona o de una sociedad sobre un riesgo o no, ya sea para atenuarlo, minimizarlo o eliminarlo o convivir con él, depende de la percepción que tengamos los humanos del mismo riesgo, una percepción individual. Y va a ser real un riesgo cuando nosotros, como personas, determinemos que así sea, incluso si existe o no existe, pero si nosotros decimos que sí, que lo pensamos como que sí existe, vamos a actuar en consecuencia. Si pensamos que no existe un riesgo, vamos a de determinada manera, si pensamos que sí existe, en otra forma a fin de minimizarlo. En teoría, más adelante vamos a ver esa parte de la actuación humana sobre el riesgo. Ahora bien, la percepción, es decir, las creencias, la idea que nosotros nos formamos conceptualmente en nuestra mente del riesgo, está influido por muchos factores, desde cuestiones culturales, domésticas, cívicas, éticas, lo que vemos, lo que no vemos, en fin. Y nuestra percepción es independiente de la magnitud del riesgo. Independientemente de que exista o no exista el riesgo, nosotros vamos a tener una percepción del riesgo, y es en la forma en la cual nosotros vamos a percibir un determinado riesgo, y por ende vamos a decidir cómo nos vamos a comportar ante tal riesgo. Un ejemplo de este caso es el confinamiento citral en Hermosillo. Objetivamente, el riesgo objetivo de este confinamiento es muy bajo, es muy escaso, por ende objetivamente, científicamente, no hay motivo de alarma. Sin embargo, la percepción social de riesgo sobre este confinamiento, al contrario, fue puesta de tal manera que el movimiento colectivo en su contra llevó al cierre, y ahí sigue cerrado, pero igual sin ningún riesgo, ¿no? Pero son efectos de cómo se modula o cómo se influye la percepción social del riesgo, y en eso la actuación individual y colectiva sobre el mismo. La percepción del riesgo, como vemos, está modelada o moldeada o se forma por muchos factores, entre ellos nos citan como y Markhofer. El principal pues, es el conocimiento científico al que tenemos acceso, personas con cierto grado de preparación, ingenierías, formación científica, que podemos detectar el riesgo y hacérselo ver a los demás, al resto de la población. También una parte mucho mayor de percibir el riesgo son los eventos catastróficos. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el caso de las explosiones en Guadalajara, que es un lugar a la formación posteriormente de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, derivado de este desastre, ¿no? Entonces, este evento catastrófico genera o plasma una idea de riesgo dentro de la mente de las personas. La familiaridad o la cotidianidad con la que tenemos o convivimos con el riesgo también hace que uno tienda a bajar las defensas, a verlo muy, muy familiar, muy dominado, lo comprende, lo controla y baja uno la defensa ante el riesgo, lo cual puede desembocar en una materialización del peligro. La exposición voluntaria o involuntaria al riesgo, pues a veces que vemos o no lo vemos, por ejemplo, son comunes ahora en nuestra modernidad riesgos invisibles a los sentidos, imperceptibles a nuestros sentidos, por ejemplo, la radiación electromagnética, las antenas de telecomunicaciones, en el horno a microondas, en fin, hay muchos efectos o aspectos a los que estamos expuestos voluntario o involuntariamente, ¿no? La confianza institucional también modula la percepción del riesgo. El caso ahorita lo ponemos con el manejo de la pandemia en las autoridades de salud estatal, federal, municipal. Todas estas diferencias de opiniones hacen una dispersión del riesgo. Hay quienes minimizan el riesgo, hay quienes lo maximizan, otros intermedios, en fin, es una modulación
Entonces, la confianza institucional también afecta la percepción del riesgo. También el clásico aspecto historial de accidentes, la clásica percepción del trabajador o el que está frente al riesgo, aquí nunca ha pasado nada, ¿no? Y otro muy importante también son los beneficios de intereses personales sobre el riesgo. Por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia, los beneficios del riesgo, tenemos a los grupos diversos, grupos económicos que quieren reiniciar actividades a pesar de que la pandemia está en boga. Estas personas o grupos económicos presionan al gobierno para iniciar actividades, obtener sus beneficios económicos, independientemente de las afectaciones por contagios o muertes que esto ocasione, ¿no? De las cuales no son responsables. Pues, cada quien modula su percepción del riesgo en función de sus beneficios e intereses personales también. Ahora bien, ya entrando en la parte conceptual del riesgo, que son pocos estudios, digamos, tenemos al clásico Mary Douglas en su investigación de sociología del riesgo. Ella dice que todos los humanos tenemos una tendencia a tener o sentir más bien una inmunidad objetiva, es decir, hacemos supermanes o supermanas, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos muy, muy seguros y que no nos va a pasar nada. También Niklas Luhmann nos dice que los directivos de empresas o industrias que manejan el riesgo tienden mentalmente a minimizar el riesgo para efectos de sentir el control sobre el riesgo y también para buscar definiciones alternas al riesgo a fin de minimizarlo también y tener una posición de control, que se lo podemos ver, por ejemplo, en las presiones que han tenido las diferentes industrias en el país para reiniciar actividades ahorita en tiempos de pandemia. Otro aspecto que señala Castillo es de que en la industria principalmente tenemos el riesgo a considerarlo de una forma subjetiva, no tanto objetiva, y esto es lo que nos va moviendo en nuestro quehacer cotidiano. Ahora bien, ya pasando a las percepciones reales ya en la industria, tenemos la primera, la percepción del riesgo en la industria, que es la sensación de control, como decía Niklas Luhmann. Los directivos de las empresas tienden a minimizar el riesgo y a fabricar mentalmente para sí mismos definiciones alternas al riesgo a fin de minimizarlo. Esto se conjuga o se adiciona ahorita en la actualidad con los bonos de desempeño, en los cuales, digamos, tienen sus estándares de cierto nivel de producción bajo un tope de presupuestal anual. Si bajas ese presupuesto, tienes un bono. Entonces, eso es lo que modula o incentiva aún más la percepción del riesgo de los directivos en las industrias y tienden a minimizar el riesgo. Todo lo ven insignificante, sin peligros, sin probabilidad de exposición. Y esto lo vemos, por ejemplo, me ha tocado ver los gerentes de industria minera con el manejo del cianuro de sodio, que es altamente peligroso, o transformarse a cianuro ácido cianhídrico, que ocasiona la muerte en poco tiempo. Pero movidos bajo estos parámetros económicos, los gerentes mineros tienden a minimizar el riesgo en cianuro de sodio. También tenemos las restricciones presupuestales, ¿no?, en inversiones para prevención y mitigación de riesgos en medio ambiente, en seguridad, en higiene, en gestión del riesgo, en protección civil, en fin. Todo eso se empieza a restringir en aras de lograr el bono anual en el desempeño de la empresa, ¿no? Y también eso obviamente nos va a ocasionar el aumento de la siniestralidad, lo cual repercute en el aumento del primer riesgo y en el aumento de los costos. Entonces, ante los accidentes, los directivos de estas empresas tienden a ocultar los accidentes a fin de no repercutir en aumento de primas económicas
o impuestos al Seguro Social, y también no influir en la afectación de los bonos de seguridad. Entonces, esto es básicamente lo que en la realidad acontece derivado o potenciado, digamos, de lo que nos ofrece Niklas Luhmann en el control de los directivos sobre el riesgo. También cuando estamos hablando del riesgo, los trabajadores en general tienden a comportarse de una manera doméstica, es decir, no quieren tener en el trabajo preocupaciones más allá de las que tienen en su casa, entonces tienen un comportamiento muy doméstico, digamos. Lo podemos ver aquí en la imagen. Esos 3 trabajadores pues prácticamente no tienen equipo de seguridad, están realizando actos inseguros. Sin embargo, ellos esa foto está tomada en una industria minera. Están haciendo un trabajo de contratistas en una industria minera de alto riesgo y sin embargo ellos simplemente van como si estuvieran en su casa. Esto es lo que nos dice y se basa o se fundamenta en lo que nos comentaba María Douglas, de que uno mentalmente no quiere aceptar riesgos superiores en probabilidad, o sea, riesgos mayores y riesgos menores, uno no los acepta, los desecha y solamente se aboca a los riesgos medios. También Carrillo nos dice, en sus trabajos ahí en la industria metalmecánica de Guadalajara, Jalisco, el trabajador en general, como les comentaba, en su trabajo en la industria quiere tener para él es un riesgo doméstico o ligeramente mayor a los riesgos que hay en la casa. Por ejemplo, tenemos aquí para efectos de magnitud. En la casa hemos puesto un riesgo de magnitud 1, por ejemplo. En el trabajo, el trabajador solamente aceptará un riesgo de 1 o 2, cuando mucho, es decir, algo cercano a su casa, y percibe un riesgo mucho mayor en el traslado. Un riesgo de ser asaltado, por ejemplo, o de morir en el trayecto, ¿no? Pues, para un trabajador es más peligroso el traslado de su casa al trabajo que los riesgos propios de su labor industrial. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, un riesgo bajo, una muerte por intoxicación por el manejo de amoníaco, la fuga de amoníaco, que la probabilidad es baja, digamos. Un riesgo medio, una muerte por atropellamiento, un asalto, hay morir en un asalto, y un riesgo alto, cáncer por fumar cigarros, ¿no? Entonces, María Douglas nos dice la inmunidad subjetiva de las personas elimina los riesgos extremos, riesgos bajos y riesgos altos los elimina y nos aboca solamente sobre los riesgos medios. En esto sí vamos a tomar acción, los altos y los bajos no vamos a hacer nada. Si las personas están interesadas solamente en los aspectos de riesgosos que están bajo su control. No más, pero solamente los que pueden incidir, digamos, en los que puede tener una probabilidad de ocurrencia media. Igual el caso del COVID ahorita es un riesgo alto de contagio y precisamente por ser un riesgo alto de contagio no se toma acción o es muy baja mentalmente. La percepción del riesgo o la psicología del riesgo dice que las personas vamos a omitir acciones en el riesgo alto y lo podemos ver en muchos casos, quién usa y quién no usa el cubrebocas. Ahora bien, otro asunto en la percepción del riesgo en la industria es que el trabajador en la industria... Un minuto, Saúl. Ok. Entonces, el riesgo en la industria se aprende en la práctica. El trabajador piensa o percibe que el riesgo solamente debe ser detectado por su supervisor. Es responsabilidad de él preocuparse y ocuparse del riesgo, no del trabajador, sino de su supervisor de seguridad e higiene. Eso es básicamente lo que tenemos ahí. Y como les digo, para que aprenda el trabajador los riesgos, no basta un curso de capacitación teórico, sino tiene que ser algo práctico para que él descubra y genere el propio conocimiento y entonces se module su percepción del riesgo. Listo. Muy bien, eso es todo el asunto y pues muchas gracias.
Estoy a su disposición para cualquier duda que tengan por ahí. Te mandan, muchas gracias, Saúl. Tienes saludos de Rocío Bere, saludos, ingeniero. Gracias, Lina Rocío. Robles, saludos. Marta Marín, saludos para todos. Gracias, Nieves teniente. Mayorga, saludos desde Panamá. David Albores, saludos desde Playa del Carmen. Javier Ok. Solís, saludos desde la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Ciudad de México. Y Oye, desde muchas Colima te dicen, siempre es interesante vincular las reflexiones de sociólogos y antropólogos sobre riesgo y percepción, pero no hay que perder de vista las sociedades que ellos estudiaron con distintos métodos y técnicas. Son bastante distintas a nuestra sociedad, por ello siempre debemos contextualizar la conceptualización. Raimundo Padilla. Sí, sí, sí. Así es, Rey. Bien, amigo, me voy a permitir compartirte un pequeño reconocimiento a nombre de Epicentro. Otorgamos el presente reconocimiento a Saúl Ruiz Fernández por su participación en el 5º aniversario de Epicentro con el tema Percepciones de Riesgo en la Industria. Firma Mariano Catase, presidente del colegio, José Rafael, coordinador general de Epicentro, y un servidor. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Saúl, por tu participación. Vamos a darle ahí paso a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.